Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos desde donde estén a través de las diferentes plataformas que tiene Código Libre. Hoy tengo el gusto de que me acompañe nuestro compañero y amigo Rodolfo Chaboya. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, muchas gracias. Saludos a donde estén, a todo el auditorio. Un gusto, como siempre, estar aquí en tu casa. Eres visitante habitual, lo cual me da mucho gusto porque te prestas para la conversación y lo haces bien. No por nada estudiaste Derecho, ¿verdad? No, muchas gracias. La verdad que me siento cómodo, como yo siempre te lo he dicho. Cuando no estás tan habituado al tema de medios puede ocasionar algo de nervio, pero en el caso particular de tu programa lo veo como una charla cotidiana de café, lo cual lo hace muy ameno, la verdad, para todos los que nos ven. Oye, y yo sé que eres muy institucional respecto a tu partido, porque vamos a platicar un poco de los retos de la oposición en general, pero contigo como representante del PRI en particular. Gracias. Y pedirte algunos puntos de opinión sobre la agenda nacional, algunos puntos muy particulares como esto de la reforma al Poder Judicial. Sí, claro. Es importante platicarlo, abordarlo desde los ámbitos locales, desde todo ámbito público. Claro. Y te prestas, eres muy institucional, pero también has tenido, siento yo, cierta postura crítica respecto a lo que está pasando con tu partido y con la oposición. Y bueno, a fin de cuentas cada quien debe asumir una posición crítica de en qué estamos participando desde nuestra trinchera para lo que puede ser un cambio en el país o simplemente para la vida cotidiana del país. Sí, y cosa que te agradezco, así que vámosle dando. Entonces ya todo el mundo conoce los resultados a partir de la votación del 2 de junio. Yo te voy a estar preguntando entonces en qué retos estamos, primero a nivel nacional, luego vamos a aterrizar en el nivel local porque sí, claro, quedaste con una regiduría que empieza, si no me equivoco, el 1 de septiembre. Así es, se toma protesta el 1 de septiembre. Sí. Y primero, tu primera impresión de lo que sucedió con el triunfo de Morena respecto a qué pasa con los partidos de oposición, qué pasa con el PRI. Primero, un primer punto de vista general. Sí, muchas gracias. No, pues reiterarte que se sientan con la confianza. En este caso, tú como entrevistador del programa, de poder charlar abiertamente de cualquier punto que esté en vigor o inclusive histórico, no solamente del partido, sino de la política en general, porque al final del día yo creo que lo importante es expresar pues también los criterios personales y no solamente la visión institucional del partido. En el caso particular de la pasada elección, pues creo que fue una elección totalmente atípica. Yo creo que ni inclusive la gente del partido que más se vio favorecido esperaba tan buenos resultados, o al menos no se auguraban. Si bien es cierto el tema estadístico que suele ser muy, muy preciso, era un tanto engañoso porque en teoría el tema de las encuestas pues muchas veces se ve manipulado por los interesados en las encuestas. Entonces como que no era un parámetro claro que verdaderamente lo tomaran en cuenta, pero seguramente las casas encuestadoras de cada uno de los candidatos sí tenían un parámetro ya plenamente identificado. En el sentir de nosotros, pues siempre se supo que íbamos cuesta arriba, que teníamos que trabajar duro. Creo que nos consumió, nos ganó los tiempos. Creo que hubo muchas situaciones que hicieron a destiempo. Creo que al día de la elección no se logró empatar de manera debida o de manera estratégica
muchas circunstancias que conllevan a un resultado satisfactorio de una elección, hablando en temas específicos, el tema del activismo, lo electoral, una campaña mediática, digamos, integradora, que pues al final de cuentas eso generó incertidumbre, no solamente en la gente miembro de los partidos, sino en los mismos ciudadanos, y que aparte obviamente tenían hasta cierto punto una desventaja en la situación pues de que los actores políticos del partido ganador pues tenían ya mayor tiempo generando impacto mediático. Creo que eso fue algo bien aprovechado por ellos. En el caso de los partidos que nosotros representamos, el PRI, el PAN y el PRD, creo que sí hizo falta establecer claramente una línea de trabajo general desde las direcciones o presidencias de cada uno de los partidos a nivel nacional. Oye, y ya no hay lugar a dudas de que se viene la reforma al Poder Judicial. Hay un pique muy abierto entre el Poder Ejecutivo, sí, el presidente de la República particularmente, y el Poder Judicial, y particularmente la ministra Norma Piña. Sí. Norma Piña, de que además estaba atrincherada desde la Suprema Corte de Justicia. Sí, se hablaba mucho de ella, se habló mucho de ella antes y ahora se está hablando mucho de ella, y ella se mantenía atrincherada, digamos. Sí. Y ahora no le queda de otra. La semana pasada tuvieron una reunión, una primera ronda, digamos, de discusiones sobre esta posibilidad de reforma judicial, y fueron todos los ministros a reunirse con representantes de los partidos políticos, a estar platicando de cómo puede ser, dando sus puntos de vista de lo que debe de contener o no una reforma, de lo que debe prevalecer o no. Sí. Y yo te quiero preguntar a ti, como abogado, claro, ¿tú cómo ves este asunto de la reforma? ¿Qué cosas crees que puedan cambiar? ¿Cuáles deben de quedarse? La verdad, yo te lo comento, días pasados estuve un poquito analizando cuáles eran los postulados de la posibilidad de iniciativa, que estriban principalmente en la reducción de jueces y en la posible elección, en este caso, en una primera instancia de juzgadores de primer nivel. Hablando en lo específico de lo que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el tema de los ministros o en su caso los que son subsecuentes. Yo en sí, cualquier reforma yo creo que puede ser buena, siempre y cuando la analicemos de manera integral, porque el caso que tenemos como antecedente de una reforma similar fue el de Bolivia, en el gobierno de Evo Morales. Ellos más o menos empezaron, si no mal recuerdo, hace como 13 años, y pues la experiencia fue que en una iniciativa muy similar se podían elegir a todos los abogados que se podían postular, pero ellos ponían el ejemplo de que llegaron a tener en votaciones alrededor de 150 participantes para la elección, donde no fue claro el método y los perfiles. Entonces para la gente no fue atractivo el hecho de ir a votarlos, y ganaron, por ejemplo, los que llegaron a ganar con 500 votos para representar, por ejemplo, a toda una nación. Entonces, lo pongo como marco de referencia porque a veces creo que no lo sabemos medir, porque yo lo hablo a lo mejor desde mi perspectiva de abogado, pero a lo mejor para un ciudadano común que no está relacionado al tema jurídico, pues le puede parecer un tema fuera de contexto, ¿no? Pero al final lo que decíamos, no es tanto el hecho de la elección de los perfiles, si el ciudadano cree que son mejores o peores por algún currículum, sino verdaderamente la efectiva aplicación de la norma, que creo que ahí es donde verdaderamente estriba lo que podría traerle dividendos a una reforma de esta naturaleza, porque al pasar de los 13 años, por ejemplo, en el caso específico de Bolivia, no se habían visto resultados prácticos, pues en el tema de la celeridad de los asuntos, en el tema de que verdaderamente hubiera como esa imparcialidad, que es lo que yo creo que es lo que más peleamos en México, ¿no? Uno, el tema de la impunidad,
que hay una cultura de la impunidad muy grande. El segundo, la no aplicación de las normas en su sentido estricto. Y el tercero, pues que no hay celeridad, ¿no? O sea, cuántas gentes en el día a día hablamos de la aplicación de justicia y ojo, establezco que no es culpa de las personas que forman parte del Poder Judicial, porque yo he estado muy cercano a ellos y lo vivimos en el ambiente de litigio, sino que rebasa la cantidad de asuntos o de problemas para el aparato, en este caso de aplicación de la norma. Entonces, si nosotros tenemos X número, por ejemplo, de juicios y hoy se prevé que con menos vamos a llegar a dar mejores resultados, yo creo que ahí sí estamos equivocados, porque es una de las principales quejas del personal del Poder Judicial. Entonces, ahí sería un punto en el cual yo a lo mejor yo no estaría de acuerdo. Creo que se han rebasado los tiempos. ¿Por qué? Porque imagínate que acabamos de terminar la elección y ya estamos, o sea, en vez de hacer yo creo que de que podamos madurar, de que tengamos un análisis concienzudo de qué fue lo que pasó, yo creo que hoy ya estamos en otro distractor, que en este caso este distractor pues bien puede hacer la reforma judicial y que no nos está ni siquiera dejando como asimilar lo que pasó en las urnas. Entonces, creo que todo deberá ir caminando a su tiempo. Es un análisis así somero o general que yo hago, pero que creo puede ser bastante interesante para aterrizarlo en una experiencia en un país que ya se ha aplicado. Actualmente, ¿cómo se nombran a esos jueces, magistrados? Hay en este caso lo que son los ministros de la Suprema Corte de Justicia, luego vienen los magistrados, que son los tribunales federales, y luego vienen los jueces, que en este caso son los jueces locales que están en los juzgados que regularmente conocemos en los municipios. Digo así, grosso modo, para no decir específicamente todos, pero digo, podría ser interesante, pero sobre todo creo que atacar el problema de raíz, ¿no? Ajá. Te preguntaba, bueno, ¿quién los nombra exactamente o cómo es el proceso? Pero además dijiste algo que a nosotros, gente común, no nos queda muy claro. Hace un mes conocí a un magistrado. Yo no sé todavía qué es eso. Claro. Pero le dije magistrado, todo el mundo le decía magistrado, y yo le dije magistrado, pero claro, no me queda claro entonces la diferencia entre iba a decir ministerio. Ministro. Sí, los ministros son la máxima autoridad, digamos, que están en la Suprema Corte de Justicia. Eso. Luego vienen otros federales que son los juzgados de distrito. Ajá. Esos atienden cuestiones de leyes federales. Y luego vienen los que comúnmente conocemos, que atienden las leyes, que esos son los jueces, que son los del orden común, que ellos atienden las leyes pues de los órganos locales. Okay. Y así más o menos, o sea, digamos que si lo visualizamos políticamente, pues es como si fueran los diputados federales, los locales y los presidentes municipales, ¿no? Y entonces, en una carrera judicial, un abogado, supongo que es un asunto de abogados para empezar, o puede ser cualquier otra persona. No, efectivamente tiene que ser un abogado profesionista que se desempeñe dentro del ámbito. Por eso se habla mucho del servicio profesional de carrera. Yo inclusive te lo comento, cuando a nosotros nos daban la oportunidad, yo estudié en León, pero que nos daban la oportunidad, por ejemplo, de hacer nuestras prácticas en el juzgado, pues uno empezaba como pasante, y era un tema que inclusive pues nos mencionaban como meritorios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas para generar méritos para en su futuro, cuando tú tengas tu carrera, o tu título, pues puedas aspirar a algún cargo, pero vas avanzando conforme a tus conocimientos y conforme a las posiciones, que evidentemente pues puede haber algunas tres posibilidades, pero van escalando conforme al nivel que ellos van generando dentro de todo pues de todo el organigrama, digamos, que es el Poder Judicial, que es muy vasto. De repente siento que se nos olvida porque, insisto, a veces no es un ámbito que no lo conocemos. Yo lo que les decía, los abogados somos un mal necesario, al igual que los doctores, porque pues nadie va por gusto al doctor, ¿no? O va por gusto con un abogado, sino que tenemos que dar solución a problemáticas,
Y entonces es por eso que la gente pues no ve esos ámbitos como de manera tan abierta, tan pública como lo son otros sectores o otros poderes. Ajá. Y es por eso que es muy complejo, y a veces creemos que el juez pues es el único que está, digamos, detrás de todo el trabajo que de lo que comprende un asunto, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que hay gente que está dentro del archivo, y hay gente que está dentro de la oficialía mayor y que recibe los documentos, y hay personas que son los secretarios de acuerdos. O sea, hay un organigrama muy grande, y desgraciadamente a veces el desconocimiento pues nos puede a lo mejor simplificar la reforma, pero por eso insisto, la reforma tiene creo que ser bien reflexionada desde un sentido amplio, que no vaya nada más con fines políticos o electoreros, porque creo que no podemos poner en juego de la decisión de las voluntades asuntos que son pues de temas individuales, ¿no? Sí. Oye, ¿alguien que quiere ser magistrado puede atender una convocatoria sin ser juez, o tiene que ser juez y después magistrado? Tienen ciertas, ahí sí te mentiría porque no lo conozco, digamos, como a fondo, pero sé que es conforme a su experiencia o a su currículum. Entonces, pues, insisto, o sea, no puedes como llegar así de la nada a posicionarte en las posiciones subsecuentes del organigrama del Poder Judicial, y eso es lo que lo hace bastante interesante. La gente que regularmente, al menos pues nosotros como abogados, la gente que llega a esos puestos pues son gente que ha dedicado plenamente toda su vida al conocimiento de la ley, y que son personas con conocimientos vastos en la técnica jurídica para poder impartir la justicia. Ok. Lo que alcanzo a ver, dime si me equivoco, con lo que nos narras, es que este avance de escalafones hasta llegar a ministros en dado momento es un asunto solo del ámbito de la abogacía, de ser abogados, del ámbito judicial. Es decir, nadie ajeno a la carrera judicial pues está interfiriendo ni se entera de los nombramientos. No, porque es pues es una actividad muy muy compleja, pues, y que con el paso de la materia pues se vuelve más especializada. Ajá. Entonces por eso lo importante, lo interesante de los perfiles que aplican la justicia, digamos, ya a nivel federal, porque imagínate que la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, genera la aplicación o revisa la aplicación de amparos, y entonces deben de saber desde el ámbito federal, o sea, digamos, principalmente, digamos, desde la Constitución hasta la ley local, que en este caso pues puede ser inclusive un reglamento, entonces son conceptos ya muy ampliados que pues solo te los da la experiencia. México está identificado como un país sobrenormado. Tenemos exceso de leyes que igual no están de más, evidentemente, pero el tema es la aplicación de la ley, o sea, cómo de manera práctica podemos aterrizar todas esas normas para el campo de su aplicación y que sea efectiva. Hay muchos ejemplos. Desde un reglamento municipal hasta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues que de repente el mexicano, el ciudadano, no conoce dónde puede aplicar en una cuestión tan básica como puede ser, por ejemplo, la Profeco, por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor. A veces nos pasan situaciones en una compra de algún artículo y no sabemos que existe un organismo que nos puede ayudar a solventar alguna situación que nos pasó en una cuestión comercial, ¿no? Entonces, digo, es por poner un ejemplo, ¿no? Así hay una cantidad, o sea, la verdad la falta de cultura jurídica a nivel nacional pues nos afecta mucho ya digamos, si nos metiéramos en temas más académicos, pues creo que sí haría falta un buen análisis general. Fíjate, una primera impresión que me da a partir de lo que comentas, primero, resaltar cómo es que este es un ámbito muy particular, el Poder Judicial, la carrera judicial,
Y otra cosa es el ámbito de la función pública, como puede ser alguien que quiere ser presidente municipal, no tiene que estudiar Derecho, no tiene que estudiar Economía, claro, o no tiene que estudiar algo en específico, puede estudiar odontología y llegar a ser presidente municipal, sí, claro, o gobernador, o presidente de la República. Exactamente. O puede no tener, llegar a tener una especialidad y ser presidente de la República, o ser gobernador, o ser presidente municipal, o ser regidor. Sí, así y es. lo pueden hacer muy bien. Ahí el ámbito de la carrera de la función pública es muy distinto. Ustedes, por lo que observo, pueden ser abogados, pueden ser dentistas, como lo comentamos, pueden ser contadores, los ponen en un puesto público, cualquiera que sea. Se me viene a la mente la Dirección de Ecología, la sí, Dirección de Desarrollo Económico, la de Desarrollo Urbano, y lo pueden estar haciendo muy bien, y al siguiente puesto que le toque puede ser algo completamente distinto, pero van haciendo carrera política, carrera pública, sí, así es. Son votados en este caso y ahí van avanzando. Es completamente diferente la lógica. En este sí, caso tiene otra naturaleza, y es por eso que te digo, al menos yo, pues el análisis que logré hacer en la semana pasada, vi un par de entrevistas y me llamó mucho la atención esa parte, o sea, de que ya la experiencia se tenía en Bolivia. Inclusive ellos platicaban que ya con el paso del tiempo, pues como que se hizo un poder judicial muy complaciente. ¿Por qué? Porque, pues como tú lo dices, al tener tú cierta ascendencia política de una persona, pues tú le retribuyes, ¿no?, a la persona que hasta cierto punto te propuso o te ayudó a conseguir la victoria. En el caso del Poder Judicial no es así, porque va más como desde los méritos personales. Claro que pues evidentemente internamente se van generando algunos cotos de poder, pero el tema es que en el caso de Bolivia pues decían es que quien era el gobernante en cuestión, pues era el que tenía como los beneficios, ¿no? O sea, como que se hizo un poder judicial muy político, muy complaciente. Entonces era como que yo tengo el compromiso, de lo contrario pues decían, es lo único que ellos verían en diferencia. Dice, no fue un cambio radical como a lo mejor se prevería, porque digo, también a veces está como estigmatizado, eso también es una realidad, a como lo vemos en una primera propuesta, ¿no? Que se pudiera generar un control total de todas las instituciones. Sí creo que manda una mala señal, pero a lo mejor puede ir ligado a un tema de que no se ha desmenuzado bien o que no se ha analizado bien. Yo creo que pues sí debería de verse desde dos perspectivas, ¿no? Una es como desde el campo académico, que es muy importante, pero también desde el campo ciudadano, o sea, ¿cuál es la opinión de los ciudadanos del Poder Judicial? Y que a lo mejor se pudiera empatar y tratar de mejorarlo, pues yo creo más desde una cuestión administrativa, o sea, ¿cómo te puedo ayudar a ti para la mejor impartición de justicia? Y no necesariamente decir, pues reduzco el número, con lo cual a lo mejor estoy reduciendo el presupuesto, pero pues en el país de la impunidad creo que mandas un mal mensaje, porque entonces no se está viendo un fortalecimiento del Poder Judicial, que hoy en día creo toma mucho valor con la situación que vivimos en el país. Sí. Ahora, sin todavía dar mi punto de vista sobre la reforma judicial, también observo que en estos momentos se está diciendo que en el país lo que está sucediendo es una revolución de las conciencias, y también está diciendo que el país, el pueblo de México se ha venido politizando. El propio López Obrador ha dicho que el pueblo de México es el más politizado en el mundo. ¿Será cierto o no? Yo veo que más bien va a ser una buena prueba de fuego en México, si es que se llega a que los ciudadanos, a que el pueblo elija a los representantes del Poder Judicial. Sería un gran reto, un gran ejercicio, y sería una prueba de que efectivamente hay una revolución de las conciencias y que este pueblo está realmente politizado, porque va a tener que elegir, si es que llega ese momento, va a tener que elegir quiénes van a estar ocupando estos puestos especializados y tan sensibles para la sociedad como es un ministro, un magistrado o un juez. Y
tienen que estar conscientes, yo creo que para eso va a haber información, van a tener que estar conscientes de que él no tiene posibilidades de ser parte de esas personas votadas, no va a poder ser parte de ese poder judicial. Claro. Eso va a ser un punto de partida. Tú no vas a poder participar, pero te pedimos que votes por ello. Ahora, por lo que entiendo, por lo que he escuchado, no es que las personas que quieran ser ministros, magistrados, jueces, van a levantar la mano, yo quiero ser, y se meten en una lista, claro, sino que van a ser propuestas por los propios partidos políticos, por un lado, o por el poder ejecutivo, por otro lado, y por ahí otro mecanismo para... Sí. Es decir, primero si hay un filtro para poner, a ver, aquí hay una tanda de posibles magistrados, jueces, ministros, y se va a hacer una bolsa. Entonces ahora sí, todos ellos, yo diría, estos pocos son los que van a ser votados, sí, y pum, se lanza la convocatoria o se lanza la elección. Ahora, esa parte, si es que se llega a esto, sí, también va a ser un gran reto. Van a ser unas elecciones paralelas a las elecciones que tenemos ya, para sí, diputados, sí, para senadores, para presidente municipal, para sí, todo esto que viene armando el INE. Claro. Y el INE siempre se queja de que le falta presupuesto. Sí. Va a ser un reto también. Sí, porque también va a tener que tomar en cuenta un presupuesto para esa elección. Sí. Y la gente va a tener que, si es que se da esto, va a tener que también salir a votar tal día o tales días. Supongo que en este caso son más regulares, más cortos en periodos de votación. No se supongo que ahora son convocatorias para ver quién quiere ser magistrado. Hay que ver los periodos. Sí, es que te digo, pues tiene que ser es una reforma muy grande. Uh-huh. Y eso en cantidad, pero sobre todo, te digo, es el tema a lo mejor de poderla desmenuzar, uh-huh, al punto de que pues exista esa certeza, uh-huh, para que con esa certeza de una u otra manera pues haya como la certidumbre de los ciudadanos en lo que están participando. A lo mejor ahorita puede hacer que no les ayude o no les cause tanto ruido lo de la reforma judicial, uh-huh, pero pues sí es ver el alcance, ¿no? Por eso insisto que creo que puede hacer un análisis pues de fondo. Sí, y el reto es, junto con esto, es que elijan bien, que elijan sí, de manera adecuada, porque efectivamente, como lo han dicho desde la oposición, es que el que haya candidatos para jueces, magistrados, ¿cómo se llama este otro? Jueces, abogados, ministros, uh-huh, es que va a haber una contienda electoral y que, por ejemplo, la televisión va a salir a apoyar a su candidato, digamos, ¿no? Y sí, entonces claro, puede haber un desequilibrio, ¿no? Sí. Seguramente va a haber topes también de campañas, pero entrar en esta onda de campañas para estos puestos, entrar en ponerle topes también a la televisión, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, a los partidos políticos, cómo los puedes apoyar, qué no puedes apoyar. Claro. Ya hemos visto con este proceso de los puestos públicos que nadie hace caso, ¿no? Pues lo malo es que puede haber pues una intromisión, ajá, del ámbito político al tema pues en este caso al judicial. Al judicial. Uh-huh. Y yo siento que se cosen aparte. Pero insisto, o sea, bueno, hay varias señales que puedan ser difusas cuando no están bien establecidas. Uh-huh. Dentro de los análisis que existen también pues después de este proceso electoral, pues es el hecho de que hay una mayoría en el Congreso. Entonces viene ligado también un tema de ciertas reformas que se están promoviendo, donde, por ejemplo, tú sabes que en el 94 se le da la apertura al tema de las plurinominales para poder generar participación de los partidos emergentes o los partidos pequeños, que se aplaudió mucho en ese momento porque fue un avance a la democracia. O ya, en teoría, ya pues están desfasadas, ya no se quieren, pero pues yo te pongo en el caso particular, por ejemplo, los partidos políticos, o sea, por eso insisto de todo lo que se tiene que ver de manera panorámica, uh-huh, para poder llegar a las diferentes reformas. Ya no lo situaría yo nada más en la judicial, uh-huh, pero sí en el aspecto de que
pues entonces se puede desequilibrar, porque al final del día, hoy, inclusive lo ha comentado gente del partido en el poder, pues se corren también los riesgos de desequilibrios políticos. Con la bonanza, son bonanzas políticas, yo lo veo así, o sea, no hay... A mí me da gusto que, inclusive yo viniendo del PRI, que, o sea, no haya un partido que dure tanto en el poder, creo que no es sano. Pero... Hay ciclos, ¿no? Claro. Los partidos tienen ciclos. Pero nosotros, por ejemplo, que conocemos la historia y que sabemos de dónde vienen los fundadores del partido en cuestión, pues a veces sí preocupa que se esté generando un nuevo esquema de partido hegemónico, el cual pues nos lleve a la misma historia cíclica del país de no generar contrapesos. Digo, hay un buen ambiente, creo yo, en general, por lo que tú comentabas, porque a lo mejor la tendencia política, yo no la vería nada más desde el ámbito nacional. Digo, a veces nos quedamos con los discursos nacionales, pero cuando vemos el comportamiento de la política actual, pues es muy atípico. Hoy es por eso que personajes que son atípicamente políticos son los gobernantes, ¿no? Y de repente ves a un Zelensky en Ucrania, que era un comediante y que llega a ser presidente, hoy está a cargo de una guerra pues caótica e inclusive con tintes mundiales. Tienes el caso de Milei, que es de derecha, pero es un rockstar, le gusta llamar la atención, con sus estrategias radicales en temas económicos está pues teniendo resultados en la economía de Argentina. Tienes a Boric, por ejemplo, que es un caso parecido al de Zelensky en Chile. Entonces, hoy pareciera que no gana tanto el político que es el político real o el político a la vieja usanza. Hoy, en el comportamiento internacional, la gente rehuye a la política tradicional y ve nuevos esquemas. Creo que eso es lo que puede ser atractivo a lo mejor en esta primera fase del partido en el poder, porque a lo mejor rompió esquemas y sí lo está rompiendo, pues sobre todo en la perspectiva de que nosotros venimos de una historia pues muy, digamos, que yo también a veces les digo, porque cuando no estudiamos bien la historia, les digo, pues es que el PRI se tuvo que reinventar 76 años. No fue el mismo discurso que manejó en los 30 al que tuvo que manejar ya, por ejemplo, y que ahí viene, creo, una debacle en los 70, ¿no? Con los movimientos estudiantiles. Entonces, creo que eso es parte de lo que hoy debemos de prever, pues, hacia dónde vamos en los escenarios internacionales, qué es lo que al país le trae también mejores resultados, y no casarnos con una idea a lo mejor localista, de que a lo mejor somos los únicos que estamos cambiando o que por el solo hecho de cambiar estamos haciendo las cosas bien. Creo que es importante analizar en lo específico que no caigamos con un nuevo discurso que funcionó hace muchos años, de reintegración, y que podamos estar en una nueva fase de entrada en vigor de un partido hegemónico. Yo comparto tu preocupación en cierto sentido también, o en un sentido particular, porque así como terminó la era del priismo y sus liderazgos, y sus cuadros políticos y sus vicios también, quizá estamos viendo nacer una nueva clase política en el país, ahora con el poder que tiene Morena, y como dices tú, con la hegemonía que tiene Morena. Puede espantarnos o no, depende de cómo lo veamos. Yo veo, por ejemplo, te pongo un par de ejemplos, a Ricardo Monreal, que es el político, uno de los políticos más conocidos a nivel nacional, de Morena, actual senador,
Va a ser diputado y va a ser líder de la bancada de diputados, y tiene de gobernador a su hermano, y tiene de presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, a su hermano, y quiso tener a su hija de delegada en la Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Sí, claro. Eso ya es constitución, digamos, de una nueva clase política que se quiere enquistar en el poder, digamos, ¿no? Y eso puede ser dañino si es que se quiere enquistar forzosamente y quedarse ahí a la fuerza, digamos, ¿no? Y otro ejemplo que te puedo comentar, hay un abogado muy famoso, un abogado laborista en el país, seguramente lo conoces, papá de la actual secretaria de Gobernación del país. Recuérdame el nombre, se me fue. Es se me va ahorita el nombre. El apellido es el famoso, digamos. Sí, y entonces el papá, en primer lugar, con una buena amistad con el presidente. La hija se ganó su lugar como secretaria de Gobernación, porque primero fue nombrada secretaria del Trabajo, y antes estuvo trabajando para el partido de Morena en la década pasada, cuando estaban haciendo este movimiento de regeneración nacional. Andaba haciendo videos de apoyo siendo muy jovencita, haciendo trabajo de apoyo para el partido. No me puedo acordar de los apellidos. No, también se me escapan, pero sé de quién me hablas. Entonces tenemos a dos familiares, y se suma una más que quiso ser una de las consejeras del Instituto Nacional Electoral en este proceso que pasó, y en el que quedó de presidente, la actual presidenta del INE. Y vamos, ya ahí también se va formando esa familia. Finalmente no quedó como consejera del INE esta segunda hija, pero sí quedó actualmente en otro puesto. Tampoco recuerdo cuál. Pero también se van formando ahí los cuadros familiares, y eso a fin de cuentas, a la larga, si va sumando familias de poder, viene a dar lo que sucedió con el PRI en dado momento, y lo que sucede con otros partidos políticos. Eso están haciendo, todavía nos tiene que preocupar en el largo plazo si sucede que se vicia todo eso. Claro, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es, una de las grandes reflexiones que creo que deja el PRI es precisamente eso. Cómo no se puede desvirtuar la práctica política con el paso de los años, pues por cuestiones hereditarias o de amistad o de familia, pero desgraciadamente son prácticas muy arraigadas en la política nacional, y que creo que al final del día eso es lo que no podemos vender el discurso de que hoy estamos mejor porque ya se fueron los del pasado, supuestamente, cuando se generan las mismas prácticas. Al menos los priistas jóvenes, los de adentro, pues es una de las pugnas que siempre hemos tenido, tratando de luchar desde adentro con estas problemáticas, porque nos interesa que la política sea más dinámica, que cambie. La alternancia es el bien mayor de la democracia. Habiendo alternancia, generas un esquema interno de competitividad muy, muy, muy sano, porque en los mapas políticos hay algunas situaciones, por ejemplo, que se están trabajando. Eso, por ejemplo, te lo puedo tomar a bien, de las posibles reformas electorales, el hecho de que, por ejemplo, no hubiera reelección. En el caso, por ejemplo, de los órganos legislativos, yo estoy de acuerdo que no haya reelección, inclusive en la presidencia de la República. No tanto así en las municipales, porque en las municipales a veces creo que se quedan cortos en los periodos, porque son muy pequeños, son de 3 años, que si está haciendo bien un trabajo, pues se pueda volver a repetir, ¿no? Ahí sí yo lo pondría como en pausa, en el caso única y exclusivamente de las municipales, pero no así en las legislaturas, y no así en el tema, por ejemplo, de la federal. Y creo que es un esquema interesante. ¿Por qué? Porque entonces tú le vas dando oportunidad a líderes emanados o personas con ideas frescas de la sociedad, no para penetrar en el poder y estancarse y quedarse ahí. Por eso a veces tenemos políticos que pues no tienen la necesidad de innovarse. ¿Por qué? Porque pues están enconados ahí ellos son digamos el tapón de ese embudo,
Y dicen, pues es que yo no me ocupo mover porque yo estoy a gusto aquí y entonces yo no ocupo hacer de más ni de menos para el puesto que yo tengo. Y en un esquema de competencia creo que eso pues no abona pues, sobre todo en los temas administrativos a nivel municipal, local y federal. Oye, se nos está yendo el tiempo, ya estamos, nos quedan como 15 minutos, así que vamos dando a la parte que también te quiero preguntar. En todo esto, ¿cómo vamos a ver a la oposición y particularmente a tu partido, al PRI? ¿Va a estar acompañando las reformas? ¿Las va a discutir o se va a oponer? ¿Qué va a pasar? Mira, como yo te comentaba, creo que nos están rebasando los tiempos. Y me refiero a que nos están rebasando los tiempos. Yo de repente escucho a nivel nacional, hay mucha ansiedad, inclusive por el tema de la renovación de las dirigencias. Y yo entiendo que sea natural por los resultados obtenidos. Pero insisto a lo que comentaba con Moreno, o sea, si verdaderamente no haces un análisis de fondo y cambias a alguien nada más para calmar las ansias de las mayorías, creo que ese sería el peor error que podríamos tener como partido. Yo veo necesario un análisis concienzudo. Nosotros estamos próximos a que haya una asamblea nacional. En esa asamblea nacional se pueden ver varios cambios. El análisis que yo haría sería el primero, el estadístico. ¿Cómo quedamos a nivel nacional, a nivel de votación? Eso es el primer análisis que debemos de hacer. Cuando vemos nosotros el comportamiento de votación a nivel nacional y a nivel estatal, nos damos cuenta que es muy similar. O sea, hoy el ciudadano que castiga a nuestro partido en X cantidad de número de votos, tenemos que ir a las causas de por qué está pasando. Digo, la mayoría los conocemos. Y es no querer abandonar, yo creo, los esquemas tradicionales de la política, y que es por eso que hoy partidos nuevos presentan a lo mejor actitudes más frescas o posiciones más frescas para el electorado, porque no son ya tan solemnes o no son tan tradicionalistas. Y en eso es lo que insisto, que tenemos que tener una visión de futuro y una visión sobre todo internacional de qué es lo que hoy está pidiendo la gente. Inclusive en días pasados por ahí veía las críticas al debate que pasó de noche de Biden y Trump. O sea, hoy ya el debate, inclusive para los americanos que suelen ser muy atractivos a este tipo de formatos, hoy se les hizo cansado, se les hizo repetitivo. ¿Por qué? Porque pues las personas que están son personas que ya estuvieron y que no te pueden hablar más allá de lo que ya hicieron. Entonces yo creo que hoy necesitamos refrendar el compromiso. ¿En qué aspectos? En poder hacer un partido más cercano a los jóvenes. Un partido que se renueve de manera real, donde no sean los mismos actores políticos de siempre. Yo inclusive lo he comentado en lo particular, que seguramente yo podré pertenecer a una generación del priismo que sea una generación de sacrificio, donde nosotros verdaderamente nada más seamos un vehículo para poder acercar a más personas jóvenes al partido. Hoy sí está comprometido sin duda alguna, yo creo, la posición de los dos partidos que subsisten de la coalición. De repente a veces se me hace un poquito cómico que entre nosotros, y digo nosotros aunque yo no lo he hablado así, entre la gente del Partido de Acción Nacional, el Partido de Revolución Institucional, pues nos tiramos, ¿no? De que no, es que yo perdí por tu culpa, tú perdiste. Ese es más o menos el ambiente generalizado de muchas de las declaraciones que ha habido a nivel nacional. Yo no lo comparto, porque al final del día creo que somos parte de un mismo problema, no a lo mejor de las mismas soluciones. Eso sí, cada quien lo verá en lo particular. Pero, pues digo, el PAN tuvo a nivel nacional un promedio de 10 millones de votos. El PRI de 6 y fracción, 6.5 prácticamente. Realmente están a 3.5. Sí es preocupante porque el PRI perdió alrededor de estoy hablando que más o menos en la pasada elección habían tenido
18, bueno, desde Peña más o menos perdieron alrededor de como de 10 millones de votos. Entonces, pues claro, porque ha sido progresivo. Hoy también había algunas polémicas ahí donde se hablaba que en la asamblea se cambiara el nombre, se cambiara los colores. Yo en su momento yo lo vi bien, el cambio del nombre. Creo que hoy ya no es momento. Yo inclusive lo decía en su momento cuando pasó lo de Peña, pues cambié el nombre. ¿Por qué? Por un tema mercadológico. ¿Cuál era mercadológicamente el discurso de nuestro presidente? Pues era lo del priismo, ¿no? El PRI es el que ocasionó el PRI. Entonces, pues si ya le cambias el nombre, pues evidentemente no... un tema de marca. ¿Cambio de nombre sería renunciar a sus logros del siglo XX? Yo no lo veo así, yo lo vería como una reinvención. El partido se ha caracterizado, ha tenido 3 transformaciones. Ya hemos cambiado de nombre, no sería la primera vez. Creo que ya duramos mucho con el nombre del PRI. Hoy creo que si verdaderamente queremos cambiar, pues inclusive también lo podemos hacer en un esquema allegado a un evento que pasó hace 100 años. No puedes estar vendiendo, yo creo, si bien es cierto que nacimos de la revolución, hoy la revolución no es nuestro esquema. Yo lo he establecido que hoy nuestra revolución pudiera ser otra. La revolución de las ideas, la revolución de las juventudes, una revolución ambiental, una revolución ideológica. Pero estamos lejanos a ese momento bondadoso, que la verdad que hay que reconocerlo porque fue muy bueno en su momento cuando se pasó del México de los caudillos a la institucionalidad. Y yo lo que he dicho, el PRI se ha reinventado, es el partido que más veces se ha tenido que reinventar, no por nada gobernó 76 años. Hoy en día vemos lejano que algún partido lo pueda lograr. Inclusive yo lo digo, a mí no me gustaría que volviera a pasar una dictadura perfecta, porque yo no nací dentro de la dictadura perfecta. Yo siempre lo que he establecido, los nuevos priistas, en el caso de mi generación, nosotros la primera vez que votamos fue presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el 2006, cuando teníamos la mayoría de edad. Entonces, inclusive para nosotros cuando nos hablan del PRI de López Portillo, pues ya no está en nuestro entorno. ¿Por qué pudiéramos responder? Y que pues en ese tiempo éramos nosotros muy jóvenes, no teníamos prácticamente ninguna responsabilidad de partido, pues cuando el caso de Peña, que como todo hubo matices, yo creo que las expectativas por la historia del PRI eran muy altas, pues se quedó corto, hay que ser francos. Y entonces por eso a lo mejor esa controversia actual que pudiera existir para el partido, pero creo que si el partido quisiera mirar de frente y si quisiera verdaderamente llegar a un nuevo público, hoy es un nuevo público, yo inclusive lo he platicado porque tenemos gente muy destacada dentro de nuestro partido, pero que hoy no tiene vigencia. O sea, hoy a lo mejor si un joven tú le hablas de Lázaro Cárdenas y le hablas de Adolfo López Mateos, difícilmente van a saber quiénes fueron, aunque así se llamen las principales avenidas de su ciudad. No van a saber quién es Humberto Romero. Pero a lo mejor si les hablas de Samuel García y de su esposa, pues sí van a saber, porque hoy la dinámica de la política está en el TikTok y está en un tema aspiracional y querer una Cybertruck, y yo me veo como él, ¿no? Yo no nací en ese esquema de política. La verdad a mí me confronta a veces un poco, a pesar de que soy de la edad de Samuel, pero yo siento que sí la dinámica debe de cambiar definitivamente. Sí. Entonces la dinámica tiene que cambiar, el nombre puede cambiar a tu punto de vista, y los colores que además son de la bandera de México, ¿también los dejarían? Los colores, yo sí con ellos me caso, porque son pues los colores de mi bandera. A lo mejor evidentemente electoralmente no creo que sea lo propio, a lo mejor por respeto a la historia o a la trayectoria puede ser que se conserven, pero realmente el color rojo es el que más predomina. Sí.
pero pues si algo también a mí me gustó del partido, pues era que tenía los colores de la bandera. Soy a lo mejor nacionalista. Quizá cambio de diseño, pero no de colores, no abandonar los colores. ¿No? Digo, son, pues, o sea, yo lo platico, no quiere decir que así sea, son comentarios ahí que se han rebotado en las mesas nacionales. Inclusive tuve yo la oportunidad de dar una propuesta donde hubo asambleas estatales en la cual yo establecía la importancia de que no hubiera reelección interna en el tema de los cargos partidistas, porque desde ahí tú también das, pues, uno de los principales ideales, digamos, de la revolución, pues fue el hecho del sufragio electivo, no reelección, ¿no? Y ahora pareciera que perdió vigencia porque pues resulta cómodo, ¿no? Para la gente que está en el poder optar. Insisto, a lo mejor en el tema administrativo municipal, solamente en el tema de presidente municipal, creo que sería bueno la posibilidad de la reelección por el corto tiempo que tiene las presidencias municipales. En el caso de los legisladores no lo veo así, porque no son gente especializada en los cargos, como lo comentamos. Bien. Rodolfo, y nos quedan unos minutos. Sí. Todavía bastante para que nos platiques ahora en el nivel local. El PRI mantiene su estructura, entonces. Tú has sido hasta ahora presidente del comité municipal. ¿Vas a ser regidor a partir del 1 de septiembre, pero continúas como presidente del comité o ahí qué va a pasar? No, hasta el momento no ha habido renovación de estatutos. Es una posición que no te lo impide. En el caso particular, yo tengo aproximadamente 1 año y medio. En este caso todavía me resta tiempo para terminar mi mandato. Entonces pues a mí me gustaría poderlo culminar para pues poder pues entregar los resultados. Definitivamente, yo te lo digo, estamos con un sentimiento de preocupación, pero de eso no nos ha quitado de tratar de conseguir los objetivos. Sí hay una realidad nacional donde el partido pues hoy se ve en una posición muy comprometedora. Yo insisto, creo que porque no se han querido cambiar los protocolos, no se han querido cambiar las formas dentro del partido, y eso se refleja al final del día allá afuera. Creo que hoy la manera de llegar a las personas es otra, entonces por eso a mí sí me gustaría poder concluir mi periodo, y evidentemente que pues por ahí, bajo los procesos que marcan nuestros estatutos, pudiera venir alguien al relevo, pero pues al menos en lo particular pues ha sido un privilegio estar al frente del PRI. Yo creo que hoy las personas que seguimos en el partido pues somos los que verdaderamente hemos demostrado con creces pues el amor que tenemos hacia la institución. Sí. Y en esta asamblea general que van a tener, esta asamblea nacional, quizá de refundación del PRI, ¿ustedes tienen la opción de participar, los miembros de los niveles locales, o ahí es por delegados? Ahí en este caso hay varias maneras en las que se puede acceder. Te pongo un ejemplo: a nivel estatal se tuvo la oportunidad de, bajo una votación, poder elegir a un representante, por ejemplo, los presidentes de comités municipales, que en este caso va a ser el presidente de Marabatío. Se tuvo también la oportunidad de hacerlo con los seccionales más grandes a nivel estatal. Va alguien de Morelia. En el caso particular, yo ya soy consejero político nacional, entonces yo de manera automática voy a esa asamblea. Y pues bueno, va a ser algo interesante dentro de la vida interna del partido, porque la realidad, y eso sí hay que ser muy puntuales, es que hoy no hay, o sea, es tirar la carne al asador, ¿no? Es matar o morir. ¿Por qué? Porque hoy la situación del partido es muy comprometedora. Así lo es a nivel municipal, que ha sido la elección
pues más baja de la historia. Y es por eso lo que te digo, que hay sentimientos encontrados, porque vemos que hoy hay un fenómeno nacional donde no hay afinidad a la marca PRI, y que si no sabemos reinventarnos de manera adecuada, pues estamos plenamente pues a punto de desaparecer, pues lo cual pudiera ser lo peor que nos pudiera pasar. Yo creo que algo, insisto, que no debería ser así, pero pues son las circunstancias que me han tocado vivir. Pues yo creo que estoy hasta el último momento con mi partido, dando todo, trabajando. Eso no quita que el nivel de votación, aunque sea bajo por las circunstancias nacionales, que nosotros hayamos salido a las calles, que hayamos ido a buscar a la gente que cotidianamente vemos. Es un partido que pues ha podido lograr todos los votos a nivel nacional. Pues éramos un partido hegemónico, o sea, eso queda claro, que no es algo ajeno a nosotros. Lo que sí creo que se nos ha dificultado es identificarnos como un partido de oposición, porque la actitud del priista, y regularmente del priista que estuvo en el poder, no es una actitud combativa, no es una actitud de poder ir en contra del partido en el poder, sino más bien una actitud conciliadora, una actitud, y creo que hoy nos demanda el escenario verdaderamente ser una opción para la oposición. Creo que eso es parte también del debate central que debe de tener el partido. Que fue otra también de las posiciones que yo puse. Digo, a veces me rebasa, porque en el ámbito de acción que yo estoy, pues me gustaría que hubiera a lo mejor algo que llegara un poquito más arriba, pero pues bueno, nos vamos a autodeterminar, y si pues también la actitud de la mayoría de los priistas o los que subsisten es la de fenecer, pues se verá en el término inmediato. Ya veremos. Tienen 3 años para las siguientes elecciones, las llamadas elecciones intermedias, cuando se vuelva a votar de manera importante a nivel nacional. Así es. En el 2021, que fueron las intermedias para el periodo que está terminando, la oposición le fue bien. Vamos a ver qué pasa en lo que viene. Te quiero preguntar ya por último, ya para cerrar el programa, la alianza continúa hasta el día de hoy, porque ustedes tienen una Asamblea Nacional con importantes retos por resolver. El PAN también, si no mal entiendo, también tiene que reformularse, pero la alianza continúa, o por ahora está en pausa. Ha habido posicionamientos a nivel estatal y a nivel nacional, yo los veo un poquito más mediáticos que reales, donde digamos, se manejan de manera independiente, pero yo te lo digo en lo personal, la estadística no le da ni al PAN ni al PRI para contender de manera solitaria en próximos procesos. Yo creo que no puede ser al calor del momento, al calor de un proceso recién llevado. Insisto en esa parte de lo mediático, de quererse echar culpas. Creo que hoy el interés de los partidos debe de ser un interés más de renovación, de diagnóstico, de autocrítica, y en la medida en que se haga, se puede mejorar. De lo contrario, pues tanto el PRI como el PAN, en el caso del PRD, pues ya es sabido, y que creo que es la antesala de cuando las cosas no se hacen bien. Lamentablemente hoy les toca a ellos, pero pues son circunstancias y factores que vienen desde mala toma de decisiones generales, ¿no? Entonces creo que si no alcanzamos a ver esas señales que existen muy puntuales, pues definitivamente no vamos a dejar de ser opción. Yo creo que nosotros somos parte de la sociedad de a pie, y es por eso que podemos hacer estos comentarios, porque no vivimos allá en Polanco y estamos tratando de hacer acuerdos nacionales, ni mucho menos, sino que sentimos el sentir de nuestra gente. Muy bien. Rodolfo, pues te voy a agradecer que me hayas acompañado, como siempre, muy agradable la charla. No, muchas gracias. Eres una persona que está informada de su vida
partidista y de la agenda nacional, así que te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Aquí estamos para cuando se ofrezca. Gracias, Rodolfo. Que tengan buenas noches. Y amigos, gracias por acompañarnos a través de Código Libre. Esto fue Resiliencia en Línea. Gracias a Felipe, a Gerardo, a Carla, que siempre nos permiten llegar con ustedes. Y nos vemos la próxima. Código Libre